Alguno de los que ya está aquí en la sesión tuvo problema para entrar, porque es que no sé dónde están esperando los estudiantes. Ahí les mandé un pantallazo de que no tengo ninguna solicitud de admisión. No hay ninguno acá. Voy a salirme y voy. Listo, todos los que estaban en espera, que ya aparecieron, ya están ingresados. Yo creo que ya no hay más ninguno. Si alguno... Y estoy preguntando si falta alguien más. Yo creo que ya hay 44 estudiantes, faltan alrededor de 16 estudiantes en clase, porque son 60. Yo estoy tomando asistencia de lo que está acá, de lo que me permite Meet. Entonces, hay unos estudiantes que no están ingresando. Creo que ya no hay más por el momento, entonces ya voy a volverlas a presentar para poder empezar. Me confirman nuevamente que vean la diapositiva, por favor, para poder dar inicio a la clase. ¿Me confirma uno? Sí, señor. Listo. Bueno, ¿será que arrancamos? Porque creo que ya no hay más. No tengo, ya las invitaciones que tenía ya hay 44. Es decir, que faltan 16 estudiantes. No, 43 porque no me debo contar yo y son 60 estudiantes. Entonces faltan más. Entonces, yo creo que esos que no van a asistir. Entonces empecemos ya directamente con la clase. Bueno, entonces, buenas tardes para todos. Vamos a continuar en el día de hoy con la temática vista en la clase pasada. Recordemos que en la clase pasada habíamos dado inicio al diseño de curvas horizontales, pero ya del tipo espiral, círculo, espiral o espiral, espiral. Nosotros vimos en la clase pasada un ejercicio. Vimos toda la parte de teoría, las fórmulas, vimos esta gráfica que está acá, en donde encontramos los elementos más representativos de una curva espiralizada con los tres elementos, es decir, con la espiral de entrada, la espiral de salida y la curva circular en la parte media entre los dos. En el día de hoy, pues vamos a continuar haciéndole el ejercicio, la curva que ya habíamos dado, pues habíamos hallado los elementos y habíamos hallado ciertas condiciones para las características del ejemplo y los datos entregados. Y en el día de hoy, pues vamos a completar este proceso hasta hallar lo que se conoce como deflexiones. Lo que se conoce como deflexiones. Y vamos entonces también a hallar las coordenadas de cada uno de los puntos de esta curva espiralizada.
Entonces miremos lo que tenemos acá. En la clase pasada le habíamos dado un azimut de entrada, un azimut de salida. Es más, yo creo que aquí, después de esto, aquí están los datos. Vamos a mirarlos aquí concretamente. Este era el ejercicio. Un azimut de entrada de 42, un azimut de salida de 144. Nos habían dado unas coordenadas, en este caso las del PI. Nos habían dado la abscisa del EC, entonces nos dieron esta coordenada de aquí. Nos dieron esta coordenada, nos dieron la abscisa del EC, nos dieron este ángulo que es el azimut de la tangente de entrada, nos dieron este ángulo que es el azimut de la tangente de salida, y nosotros habíamos calculado lo que era la cuerda larga, la tangente de la espiral, la tangente corta, la tangente larga, corta y tangente de la espiral externa. Habíamos hallado las coordenadas cartesianas y toda esa serie de elementos que se encuentran resumidos en esta parte que está aquí. Ya ustedes tienen esta parte de diapositiva, yo solamente lo que hice fue extraer cada valor para no estar repitiendo tanta diapositiva, sino que ustedes los vieran todos en una sola. Entonces aquí ya están todos los elementos. ¿Cuáles fueron los que calculamos? El valor de K, el delta principal, el delta sub C, es decir, el delta de la curva circular, el teta sub E máximo, la longitud de la curva circular, las coordenadas del punto EC, es decir, el X sub C y el Y sub C, el disloque, el valor de K, el valor de la tangente de la espiral, la externa, la tangente larga, la tangente corta, el X sub 0 y el Y sub 0. Listo. Y adicional también calculamos de este lado, yo le coloqué la cuerda larga y la deflexión principal de la espiral. Recordemos que acá tenemos que deflectar cada elemento por separado. Entonces aquí mostramos lo que son las deflexiones, pero de la espiral, ya sea de la espiral de entrada o de la espiral de salida. En este ejercicio nos pedían, vamos a repasar un momentico que nos pedían. Recuerden que ustedes ya deben tener a la mano la tabla del INVIA en donde se pueden adquirir los anchos, se pueden observar los anchos de carril para carreteras y estos anchos corresponden a anchos en tangente. Este peralte yo se los di y más tarde pues estaríamos viendo cómo calcularlo, que sería entre los datos. Entonces, ¿qué nos pedía el ejercicio? Hallar todos los elementos. Esos elementos son los que les acabo de mostrar y ya los tenemos calculados. Ya estos elementos están. ¿Qué había quedado para la casa? Que ustedes terminaran de hallar los elementos de la curva circular simple que está entre las dos espirales. Esos ya los deben tener en la mano, es decir, ya deben estar realizados. También calculamos lo que fue los puntos de interés. Hasta aquí llegamos en la clase pasada. Los elementos y las abscisas de los puntos de interés. Entonces, en el día de hoy lo que vamos a trabajar en los puntos 3 y 4, que corresponden entonces a lograr obtener las deflexiones de la curva espiralizada y por ende con esas deflexiones pues poder obtener lo que son las coordenadas de todos los puntos de la curva espiralizada. Y como ítem 4, tendríamos entonces que a partir de las coordenadas se puede realizar la gráfica de la curva espiralizada. En cualquier programa, pues que ustedes puedan meter esas coordenadas y les puede hacer el dibujo de las mismas, ya sea AutoCAD. Yo en el día de hoy se los voy a mostrar con Excel, pero realmente ustedes lo pueden hacer en cualquier programa de esos gratuitos que hay para graficar pues, puntos X y Y, que no es otra cosa que una coordenada. Ahora, miremos entonces qué necesito yo para poder nosotros tomar lo que ya hicimos en la clase pasada y poder llegar a esas coordenadas. Aquí en este punto es importante recordar que la temática es muy parecida a lo que ya hemos visto en la primera parte del curso, es decir, lo que se refiere a la parte teórica y a la parte de diseño con respecto a la curva circular simple y curva compuesta. Porque muchas de las definiciones que tuvimos, que son a veces más matemáticas y geométricas que otra cosa, pues ya también se pueden poner en práctica porque la teoría como tal no cambia
en todos los aspectos. Simplemente lo que se hace es adicionarle nuevos elementos y por ende pues nuevos conceptos complementarios. Cuando hallamos los puntos de interés, el que está en rojo, este que está aquí, es el punto que nos habían dado, porque recordamos que siempre tenemos que tener una abscisa para poder trasladarla a los demás puntos. Y con esta pues habíamos hallado la abscisa del TE, la del CE y la del ET. Como les decía, hasta aquí habíamos llegado nosotros. Ahora la parte importante entonces es tratar de que esos elementos y esos puntos de interés que todavía no nos dicen nada, nosotros podamos llevarlos con una cartera de campo y poder replantear esa curva. Además, también podemos nosotros también tener las coordenadas reales de cada uno de los puntos si tenemos pues una referencia que vaya de acuerdo al terreno natural. ¿Ya? Porque recuerden que podemos tener algunas coordenadas que no son concretamente las reales, sino que pueden estar replanteadas con coordenadas arbitrarias o lugares que se toman como puntos de referencia. El grupo de la mañana estaba preguntando por las prácticas. Quería saber si ya ustedes, el grupo de la tarde, ya las habían iniciado o cómo iban con eso. Entonces, cualquiera que me pueda dar información, les agradecería que me dieran esa información si ya el profesor se contactó y si ya las comenzaron. Entonces, está abierto para que ustedes me digan, cualquiera que quiera participar y me informe. Profe, no tenemos información acerca de eso. ¿No tienen todavía información? No, señora. Pero no los han contactado, no es porque varios estudiantes pues ya me habían comentado que ellos ya tenían claridad que eran los mismos profesores y que estaban contratados desde el inicio. Entonces, ya deben ponerse las pilas con eso, solicitar los teléfonos. Yo les voy a mandar aquí al grupo, se lo voy a mandar enseguida porque después se me puede pasar el teléfono del profesor. Entonces ya es hora de que ustedes empiecen práctica porque miren que ya vamos avanzando por curva espiralizada. Con lo que terminemos nosotros hoy, ustedes perfectamente ya pueden empezar a hacer curva espiralizada y con eso ya ustedes tendrían las dos primeras prácticas que correspondería al 50% de la práctica. Y miren que ya va más de un mes de la asignatura y se están quedando en esa parte. Entonces, deben ya trabajar un poquito más fuerte en ese sentido porque si no, van a estar apretados. Y la idea de las prácticas, pues, es que ustedes complementen la parte teórica y vayan a la par. Ya complementen la parte teórica. Si después van a la práctica y ya entonces de pronto solucionan un inconveniente con la información que les dé el profesor, pero ya pasó el parcial, ya pasó, entonces van atrasados porque la idea es que las dos, teoría y práctica, se complementen y ustedes tengan un conocimiento completo. Entonces ahí les pasé, ahí lo tienen ya en el grupo. Ese sería el contacto del profesor. Por favor, traten de contactarlo porque ya es hora de que ustedes ya tengan los grupos y ya sepan exactamente qué van a hacer, ¿ya? Y necesito que lo hagan porque para la teoría es supremamente importante de que ustedes refuercen con la parte práctica, ¿ya? Entonces me están dejando toda la parte teórica y ustedes de pronto no están teniendo esas posibilidades de también tener el enlace con el docente y poder complementar lo que de pronto él les puede explicar ya de cuando van a campo, cómo lo hacen, qué tienen que hacer y toda esa parte. Entonces eso le da una visión al estudiante clara de para dónde va y cómo se complementan las dos cosas. Porque siempre les he dicho, una cosa es lo que sale en el papel, pero otra cosa es lo que ustedes van a hacer a campo. Entonces es muy importante que ustedes tengan claro qué de este papel se va a reflejar allá y de qué manera. ¿Oyeron? Entonces ya con ese contacto pónganse de acuerdo y sáquenle provecho. Esa es la única recomendación que les doy. Sáquenle provecho porque los más beneficiados de esa parte van a ser ustedes. Y lo ideal es que ustedes antes del parcial de curva espiralizada pues hayan hecho la
la práctica de curva espiralizada, el profesor les haya dado las indicaciones, hayan retroalimentado con él, puedan hacerle preguntas, puedan salir de dudas y así entonces complementamos. ¿Quedamos de acuerdo con esa parte? Ok, profe. Bueno, entonces empezaríamos entonces hallando la parte de las coordenadas de los puntos, de cada uno de los puntos de la curva espiralizada. En este aspecto debemos tener claro algo. El procedimiento que les voy a explicar es supremamente sencillo, pero implica que tengan mucho cuidado con él. Cuando les hablo de cuidado es porque la mayoría del procedimiento es solamente meter unos datos en una fórmula y que la fórmula les arroje un resultado. Sin embargo, esos procedimientos que vemos así de sencillos y que muchas veces no estudiamos porque no, eso es apenas reemplazar, son los que al final de cuentas a veces nos complican porque no sabemos de dónde salen los datos o los introducimos mal o tenemos errores y ahí es donde empieza el problema. Yo les voy a ir mostrando esta tabla por partes, es decir, vamos a ir haciéndola por partes. Y cada parte que yo les voy mostrando se va a desprender de lo que inmediatamente se haya hallado en el paso anterior. Por lo tanto, para la construcción de esta tabla, yo tengo que tener un proceso secuencial, ordenado, organizado y correcto. ¿Por qué les digo correcto? Porque si ustedes se equivocan en el cálculo de los primeros elementos, pues van entonces a trasladar ese error a los elementos que calculen después. De esta forma, entonces empezamos con la primera parte. Miren que aquí está claro, dice coordenada de todos los puntos de la curva espiralizada. Entonces, en esta parte nosotros podemos mirar que nos dan un dato que ya habíamos hallado. ¿Cuál es este dato? El teta sub e. El teta sub e era un elemento que era el ángulo de flexión de la espiral, tanto de entrada como de salida, en el cual ya sabíamos que tenía un valor de 31 grados, 49 minutos, 51.56. En esta parte, lo que nosotros necesitamos es hallar no el delta sub e, porque el delta sub e es el delta que se halla es la deflexión máxima de la espiral. Yo necesito hallar lo que se conoce como el teta sub p, que habíamos dicho cuando les describí los elementos que era la deflexión que se halla para cada punto de la espiral. Es decir, que va a depender de la axis que yo esté trabajando. Va a depender de la distancia que hay entre el origen y la axis que yo estoy buscando. Recordemos cuáles son los puntos de origen. Los puntos de origen son dos. El inicio de la curva espiralizada y el final de la curva espiralizada. ¿Cómo se llaman esos puntos? Se llaman TE, voy a colocárselos aquí arriba, los orígenes son el TE y el ET. Ambos orígenes se van a utilizar para hacer el cálculo de las deflexiones y las coordenadas. ¿Por qué les digo que ambos se van a utilizar? Porque a diferencia de la curva circular que se hacía desde el PC y se llegaba hasta el PT, para continuar con el orden, acá las deflexiones se hallan desde el TE, que es este caso que está aquí, hasta el SE, es decir, se hallan de la espiral de entrada del punto de inicio hacia la espiral de entrada, es decir, lleva ese orden. Luego continuamos con el círculo y luego hacemos esto, el sentido contrario. Tenemos desde el punto final hacia el punto CE. Recuerden que este punto de aquí es el CE. Este punto de aquí es el EC. Este de aquí es TE y este último de aquí es ET. Entonces yo lo voy a hacer hacia acá, aquí voy a poner la flechita, lo voy a hacer hacia el centro y esta la hago desde aquí del EC hacia acá.
Es decir, que ¿dónde nos vamos a encontrar? Lo voy a colocar en otro color. Nos vamos a encontrar en el punto este. Aquí donde está el puntico verde. ¿Y ese punto cuál es? El C, el CE. Cuando nosotros hagamos el chequeo al final, debemos chequearlo en el punto CE. ¿Por qué? Porque yo voy en este sentido hacia acá, hago un análisis hasta el punto CE y luego hago un análisis hasta el punto CE en sentido contrario. Y esa abscisa tiene que coincidir. Al final les voy a dar unas indicaciones con respecto a este punto porque vamos a hacer un trabajo de manera sincrónica y que ustedes van a tener que chequear esta coordenada de este punto. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer nosotros en la primera parte es esto que está aquí. Voy a tomar las deflexiones y las coordenadas desde el punto ET, que es el que tengo aquí, hasta el punto EC. ¿Ya? Desde el punto TE hasta el punto CE. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que buscar los elementos que me pida esta fórmula que yo tengo acá arriba. Esta formulita. Ahora, en esta formulita yo voy a tener que para poder hallar la deflexión para cualquier punto P, necesito conocer el valor de la distancia L sub P, que es la que está aquí arriba, el valor de la distancia L sub E y el valor de teta sub E. ¿Quién me dice cuál de esos tres componentes conozco y cuál desconozco? Dígame de lo que me pide la fórmula, qué conozco y qué no. ¿Quién me dice? Conozco teta sub E. ¿Sí? ¿Qué más, Dayana? ¿Qué más conozco de ahí? L sub P, señor. Ya conozco el sub P con lo que llevamos de la clase pasada, ¿seguro? L sub E. Ahora sí. Claro, L tú te lo sub E. pidas. Listo, así es. Conocemos el teta sub E y conocemos el L sub E. Por eso yo se los había dicho, aquí tenemos el teta sub E, aquí está, que lo tomamos de los elementos, y este valor rojo que está aquí es porque ya está dado, ya es conocido. Esos dos valores ya los tenemos. ¿Qué nos haría falta? Nos haría falta el L sub P. Ahora, ¿qué viene siendo L sub P? Viene siendo la distancia que hay desde el origen hasta la ubicación del punto que yo estoy analizando, sea de coordenada entera o fraccionaria, es decir, puede ser una coordenada redonda como esta, 250, 260, 270, o puede ser una coordenada en cualquier punto. Yo puedo querer hallar, por ejemplo, la 325.483. Es una coordenada fraccionaria, pero yo quiero tener ese punto porque ese punto es importante para el proyecto y necesito localizarlo. Entonces yo puedo hallarlo porque ese LP yo lo puedo medir desde el origen. ¿Cuál es mi origen? Aquí está, el TE. Ahí vamos a tener nuestro 0, 0. Ahí vamos a tener nuestro 0, 0. Entonces, aquí yo empiezo a armar mi tabla. Tengo la abscisa del TE, la abscisa del S y tengo unas abscisas intermedias. Esas abscisas intermedias ya no vamos a estar pendientes de la cuerda como tal para hallar sus cuerdas, sino que simplemente vamos a buscar aquellas abscisas redondas que vengan después del número donde inicia la curva. Como tenemos una abscisa de 2.45 y en este caso estamos trabajando con cuerdas de 10, la próxima abscisa redonda sería la 2.50, 2.60, 2.70 y así sucesivamente hasta llegar a ¿dónde? A las 2, hasta la 3.45. Hasta la 3.45. Esta 3.45 es la abscisa del punto S. Entonces ya tenemos cómo están distribuidas las abscisas. Ahora, para yo medir y calcular SL, yo lo que tengo que hacer es una resta.
¿Entre qué valores? Entre la abscisa que yo quiero buscarle la coordenada o la deflexión y la abscisa del punto de origen. Entonces vamos a tomar aquí unos valores. Si yo quiero hallar el LP de mi abscisa 270, y ya así empecemos a sacar calculadora, porque quiero que ustedes me vayan colaborando allá. Los que tengan calculadora ya pueden, entonces vamos a empezar. Vamos a entonces hallar la distancia L sub P. Miren que aquí está esta casilla, lo primero que vamos a hallar es la distancia L sub P. Vamos a hallar el L sub P para 270. ¿Qué tengo yo que restar? Tengo que restar 270 menos 245. Aquí la resta como tal es muy fácil porque tenemos números relativamente fáciles porque son enteros ambos y no hay dificultad con decimales. Entonces aquí podríamos decir sin usar calculadora que entre 270 y 245 hay una diferencia de 25 metros. Es decir, que desde el origen hasta 270 tenemos 25 metros. Si yo quisiera hallar el LP de 340, ¿qué tendría que hacer? Díganme, a ver, con palabras. No me digan el valor que está ahí. ¿Qué tendría que hacer yo? Restar el 4 más 340 menos el 4 más 330. Repíteme que tendría que restar el 4.340 menos el 4.330. menos el 4.330. ¿Y por qué 4.330? No, profe, No, menos desde el origen, es decir, que hay que restar el 4.340 menos el 4.245. Exactamente, fue Cindy, ¿verdad? La que hizo la participación. Entonces, Cindy dijo todo lo correcto. Recuerden que el LP va medido desde el origen. Solamente hay 2 puntos de origen. ¿Cuáles son los 2 que les coloqué acá? Este primero para la tangente, para la espiral de entrada, y este segundo para la espiral de salida. Es decir, que toda la espiral de entrada debe analizarse con este punto de origen. Toda la espiral de entrada. No es que vamos a coger de pronto el 260, el 300, 320. No, señor. Vamos a coger desde aquí hasta la distancia que hay hasta este punto. Entonces, ¿cuál sería la resta? Como todos tienen 4.000, es decir, podríamos, para facilitar aquí la lectura, podríamos decir que la resta es 340 menos 245, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tendríamos de diferencia sería 95 metros, ¿ya? 95 metros. Ahora, si yo resto el último valor, que es la abscisa 345, menos la abscisa de origen, que es la 245, yo obtengo el valor exacto ¿de qué? De mi longitud de la espiral. ¿Por qué me tiene que dar igual? Porque recuerden que ustedes las abscisas las hicieron sumando y restando tanto la longitud de la espiral como la longitud de la curva circular para hallar cada uno de los puntos de interés. Entonces, si yo vuelvo a sumarle los 100, a restarle 100, las dos abscisas me tienen que dar exactamente el valor que yo le había sumado. Si yo a 345 le resté 100 para que me diera 245, cuando yo reste esos dos valores, necesariamente me tiene que dar el mismo valor. Es decir, que aquí no va a haber pérdida ni por aproximación, ni por valores que de pronto tome un estudiante con otro. Siempre va a dar el valor exacto, aquí en el último punto, del valor de la longitud de la espiral. Bueno, aquí les recomiendo siempre seguir utilizando 3 decimales. 3 decimales. Ese sería el primer paso. Con eso nosotros podríamos hallar el L sub P para cualquier punto. Para cualquier punto. Hagamos el último ejemplo. Si yo quiero hallar el L sub P para 290, ¿qué tendría que restar? 290 menos 245. 290 menos 245. Perfecto. Entonces miren que aquí nos queda
45 metros. Ahí los tengo. Y así lo puedo chequear para 250, 260, 280, todo lo que ustedes quieran. Entonces, los que están aquí encerraditos en el cuadrito, vamos a tratar de referenciarlos hasta el final para que nos sirvan de ejemplo, pues para ir chequeando cada uno de los elementos con estos ejemplos que ya chequeamos la parte de LP. El segundo paso, ¿cuál es? Vamos entonces a diligenciar la casilla del teta sub P. Recordemos que el teta sub P lo hallamos en grados, minutos y segundos y también lo hallamos en radianes. Por eso aquí lo tenemos en decimales, aquí lo tenemos grados, minutos y segundos, y la última casilla es el mismo valor de teta, pero en radianes. ¿Qué me dice a mí la fórmula? Que necesito L sub P, L sub E y teta sub E. ¿Cómo lo aplico yo para cada abscisa? Entonces, pues, coloquemos este ejemplo. Vamos a utilizar la 270. ¿Cómo hallo yo el delta sub P para la abscisa 270? ¿Quién me dice antes de que yo les explique para ver si la fórmula es clara para ustedes? ¿Qué tendrían que hacer ahí? Pues sería... ¿Cómo quedarían los valores dentro de la fórmula? ¿Cómo quedarían? Se divide el 25 entre 25, el 100, entre 100. Se eleva al cuadrado y se multiplica por el ángulo teta sub E. Listo, ¿vieron que sí? Entonces, este dato que acaban de hallar, por eso les decía que deben ser muy cuidadosos, porque este dato los lleva a poder calcular el teta sub P de cada uno. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que acaba de decir la compañera. Para esta abscisa, ¿cuánto vale L sub P? Vale 25. ¿Cuánto vale L sub E? Es un valor constante porque el L sub E hay uno solo y vale 100, es decir, que ese valor no cambia. Y el teta sub E también es un valor constante porque ya lo tenemos, es para toda la espiral de entrada. Entonces, si se dan cuenta, el único valor que va a cambiar para cualquiera de estas abscisas va a ser el valor de ¿qué? De L sub P. Entonces, metan en su calculadora, por favor, esta fórmula y le van a meter donde dice L sub P un valor de 25, donde dice L sub E 100 y donde dice teta sub E le van a meter 31 grados, 49 minutos, 51.56 segundos. Un grado, 57 minutos, 21.97 segundos. Entonces miren que esto, multiplícalo por pi y divídelo entre 180. ¿Cuánto te da? Multiplíquenlo por pi. 0,034. Y miren que aquí es el valor que estoy señalando. Es decir, que acabamos de hallar el L sub P y con el L sub P hallamos el teta sub P para la abscisa 270. ¿Ya? Aquí está 1 grado, 59 minutos, 21.97 segundos. Y cuando hicieron la conversión les dio 0,0347. Entonces vamos a hacerlo para dos más para que a ustedes les quede claro el procedimiento. Vamos a hacerlo para la abscisa de 290. En este caso vamos a introducir nuevamente la fórmula y vamos a hallar enseguida el teta sub P para 290 y lo vamos a hallar para 340 para que les quede la misma fórmula enseguida ahí en la calculadora. Vamos a hacerlo así. Ya sabemos que esto hay que multiplicarlo por pi entre 180 y ya les va a dar el valor. Entonces meten en la calculadora donde dice L sub P, van a colocar en este caso 45, L sub E continúa siendo 100 y teta sub E es 31 grados. Me avisan quién lo tenga y confirma de que sea este valor que les estoy señalando. Sí, profe, da 6 grados, 26 minutos, 44,79 segundos. Bueno, entonces, tú que hiciste eso, multiplícalo por pi y divídelo entre 180 para que te dé este valor. Y otro compañero que vaya verificando, un joven, por favor, que vaya verificando la abscisa 340. Multiplícalo por pi y divídelo entre 180 para que confirmes este valor en radianes. Sí, profe, 0,1125.
Listo. Bueno, entonces, ¿quién me colabora ahora con el 340? Yo, Con la da 28 grados, 43 segundos, 38.88, 43 minutos, 38.88 segundos. Listo, bien, José. Y ahora multiplícalo por pi y divídelo entre 180. Da 0.501. Listo. Entonces, miren que hemos chequeado 3 de las 10 abscisas que hay ahí, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemos chequeado 3. Las otras 7 que hacen falta es simplemente coger el LP en esa misma fórmula, porque como les digo, el LE no cambia, el teta E no cambia. Lo único que van a cambiar es la longitud o la distancia que hay desde el origen hasta la abscisa que están buscando, que en este caso corresponde al valor de L sub P. Aquí en el último renglón, que miren que tenemos una sombreadita así con el recuadro, pero no la calculamos, es un valor muy importante que siempre deben estar chequeando. El último valor, es decir, todos los datos que correspondan a la abscisa del S van a dar igual que nos dieron los elementos anteriormente hallados. Miren que aquí el L sub P es igual al L sub E. El ángulo de deflexión teta sub P va a ser igual si se comparan este valor que está aquí, lo comparan con este valor que está acá arriba, entonces se dan cuenta que tiene son los mismos valores, 31 grados, 49 minutos, 51.55. Porque en ese caso ya ustedes saben que tienen un valor de L sub P igual a L sub E y por eso les va a dar el mismo valor de teta sub E que ya tenían. Entonces, siempre que ustedes terminen aquí cualquier dato, y todos los que van a continuar, los que vamos a ver después, todos estos datos van a estar como comprobándose en esta abscisa, en la abscisa del S. Porque siempre vamos a llegar a un valor que ya conocemos antes de empezar a hallar las coordenadas, porque lo hallamos en el momento de hallar los elementos. Recuerden que este valor de teta E lo hallamos cuando hallamos los elementos y diseñamos la curva. Entonces ya es un dato que tenemos del punto 2, ¿cierto? Ahora, ¿qué hago yo cuando ya tengo L sub P y cuando ya tengo el ángulo de deflexión? Pues sigo hallando otros elementos que me permitan hallar la deflexión para replantear en campo. ¿Qué necesito yo ahora? Recordemos que cuando hicimos los elementos hallamos lo que se conocía como X sub C y Y sub C, ¿cierto? Eso era lo que habíamos hallado. X sub C y Y sub C. Ahora, ese X sub C y Y sub C lleva ese nombre porque corresponde a la abscisa del punto S, es decir, al último punto de la espiral y el primer punto de la curva circular, que no es otra abscisa, sino esta que está aquí, que es la 4345. Yo voy a poner aquí en un color diferente, voy a colocarlo en azul, toda la parte de esta abscisa, porque dijimos que esto es lo que vamos a estar chequeando. Ahí tenemos esto. Tenemos que llegar y mirar si realmente nos da con los datos que ya teníamos. Entonces empecemos. Esas fórmulas yo les he venido diciendo de que aplican por concepto a cualquier punto, pero que siempre para una curva hay unos puntos principales, hay unos puntos característicos que van definiendo como que los cambios, dónde empieza, dónde termina un elemento, y así podemos ir como diagnosticando la figura de la curva, en este caso espiralizada, en este caso es una espiral, círculo espiral, porque tiene los 3 elementos, y entonces con esos elementos yo puedo distribuirlos en esas abscisas y hallar también esa X para cada una de las abscisas que trabajamos acá en esta primera parte. Ya acá habíamos dividido todo esto en abscisas cada 10. Si ustedes observan la continuación de la tabla, yo la repito acá para que ustedes tengan claridad de cuáles son.
pero la tabla es continua, es decir, que no hay que volver a escribir la abscisa, sino que después de aquí yo escribo X y escribo Y coloco los valores. La tabla es netamente horizontal. Ustedes simplemente van dividiendo sus casillas y las abscisas no van a variar. Entonces, vamos a mirar las abscisas que habíamos cogido acá. Cogimos la 270, la 290, la 340. Vamos a quedarnos con la 290. Vamos a quedarnos con la 290, la 340. Esas son las abscisas que habíamos chequeado arriba. Ahora, para esta abscisa, ¿cómo hago yo para hallar el valor de X y de Y? Entonces, miren que aquí arriba tenemos la fórmula. El valor de X y el teta P, pero en radianes. Sí, señorita. Claro, es decir, como es la misma fórmula, yo necesitaría un valor de L y un valor de teta. Pero como ya no estamos hablando de que sea el X para el punto S, sino para cada una de las abscisas, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger el L sub P que teníamos aquí y el teta sub P que teníamos acá. Entonces, para 290, miren, para 290, se los voy a colocar aquí. Aquí está la fórmula. Necesito el L sub P. ¿Cuánto es el L sub P para 290? 45. Entonces, en esta fórmula vamos a reemplazar el L por 45 y el teta que está aquí lo vamos a reemplazar por 0,1125. Vamos a hacerlo y me dice cuánto les da. Ese es el X sub C. Tengan cuidado al meter los tetas para que no se vayan a equivocar. De pronto que el exponente esté correcto, la división esté correcta, para que les dé el valor que les debe dar. Apenas alguno lo tenga, me avisa cuánto les daría el X para la abscisa 290, teniendo en cuenta un LP de 45 y un teta sub P de 0.1125. El X daría 44,943. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto te dio el X para 290? 943. Aquí está, mírenlo aquí. Yo se lo había subido para que no tuvieran la referencia así. Tienen 44,943. Como ya tienes esa fórmula ahí en la calculadora, vamos a chequear ese mismo X, pero para la abscisa 340. Es decir, que donde tenías 45 colocas 95. Y donde tenías este ángulo de 0.1125 coloca ahora 0.5014. A ver cuánto te da. 92,612. 92,639. 92,639. Mírenlo, aquí está. Hay un joven que hizo una pregunta, no la alcancé a entender. Dígame, repítamela, por favor. ¿Cuál? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿La deflexión en dónde? Aquí, ¿cuánto nos había dado? No, aquí tenemos 31, 49, 51, 56, daba la clase pasada. Ya. Y aquí pues está con varios decimales. Si te das cuenta, 559 es lo mismo que 56. De pronto lo que puedes tener tú es que recuerden que esta tabla está hecha en Excel. Contempla todos los decimales.
Si ustedes trabajan con su calculadora con 3 decimales, va a haber una pequeña diferencia en esos decimales, pero eso no va a ser representativo del ejercicio, eso va a estar bien. ¿Ya? Con estos datos, con la tabla en Excel completo que toma todo, da esto, mírenlo aquí. 31:49 minutos 51.56. Y acá efectivamente tenemos ese mismo valor. Déjenme que voy a ingresar acá a un joven que acaba de llegar. Entonces, Jesús, bienvenido. Bueno. Entonces, a la jovencita le había dado 92,639, ¿cierto? Vamos a chequear el último de ustedes que tienen la fórmula ahí, esta que también teníamos señalada. Vamos a hacerlo para 270. En 270 tienen un LP de 25 y un teta sub P de 0.0347. Y aquí les voy a colocar el valor que les debería dar. Debe darles 24.997. Efectivamente, profesor. Listo, entonces miren que hemos chequeado. Señor, El ¿puede X- repetir cómo está haciendo eso? Que no sé de dónde están saliendo esos De aquí valores. de la fórmula, de aquí, jovencita, de la fórmula del X que teníamos ya de la clase pasada, que el X es igual a L que multiplica a todo esto que está acá. Entonces estamos tomando el L de cada abscisa, por ejemplo, para esta última que chequearon, el L para 270 es 25 y el teta para 270 es 0.0347. Lo tenemos que hacer abscisa por abscisa. Si hay 20 abscisas, 20 veces repetimos el procedimiento. Si hay 5 abscisas, 5 veces se repite el procedimiento. ¿Qué es lo bueno? Que ustedes pueden meter la fórmula y solamente cambiar el dato de lo que cambia. En este caso, cambia es la posición de el punto y el teta sub P, porque el L sub E es constante para todos, tiene un valor de 100 metros. Pero, señor, yo lo que no entiendo es por qué aparece este teta sub D cuadrado sobre 10 y más, y luego menos, y luego más. O sea, no entiendo. Porque eso lo da la fórmula. Oh, niña, ya esa es la fórmula que está dada para el término, usted solamente tiene que reemplazar, ¿ya? Pero ahí no dice hasta dónde llega, señor. O sea, cómo... Solo utilizar esos valores y ya. Jovencitos, en la clase pasada les expliqué que matemáticamente eso viene siendo como una secuencia que sigue, pero que ya hasta ese punto, es decir, eso se podría seguir hasta infinito porque eso con las caracterizaciones ya típicas del área de matemática, usted puede dar esos números más números más números, pero que no son representativos. Les pido por favor que si no vinieron a la clase pasada, está el video que el joven nos compartió de la clase pasada y lo puedan observar, porque eso yo lo expliqué en la clase pasada de por qué estaban esos puntos. Es más, un compañero de ustedes preguntó que qué pasaba con esos puntos, porque había un libro que lo tenía y había otro libro que no lo tenía. Entonces, por de ahí surgió la pregunta, ¿ya? No es posible que ustedes lleguen hoy y no sepan que esta fórmula la utilizamos la clase pasada, porque ya la utilizamos. Es más, los elementos, recuerden, los elementos de X sub C y Y sub C los hallamos utilizando esta fórmula. Entonces, me da la impresión de que nunca habías visto esa fórmula. Entonces, ahí sí me desconcierta porque ya es la continuación de la clase pasada. Entonces hay que mirar ya, esto es una fórmula que está demostrada y pues nuestra parte aquí en vías no es demostrar de dónde sale el teta al cuadrado. Ya ese teta al cuadrado está dado, es decir, usted solamente tiene que hacer uso de ella, netamente eso, no tiene ahora que decir por qué sí, por qué no, no, ya eso está dado. Luis Fernando Agudelo. Buenas tardes, Luis Fernando. Listo. Bueno, entonces aquí ya hemos comprobado los valores de X. Ahora, ¿qué seguiría en la próxima casilla? Los valores de Y. ¿Qué fórmula tenemos que utilizar? Esta que está aquí, que también la utilizamos la clase pasada.
¿Ya? Entonces, nos pide lo mismo, el L y el teta sub E. ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, para la 270? Para la 270 tengo que utilizar el L y el teta sub E y introducirlo acá. Vamos a hacerlo y me dicen cuánto les da. ¿De cuál, profe? Listo. No escuché de cuál. De 270, de 270. Vamos a empezar, vamos a hacerlo en el orden que está. 270, 290, 340. Empecemos con 270. Listo, ¿quién me dice? ¿Cuánto sería el Y sub C? 0,289. Vamos a verificarlo. Para 270 sería 0,289. Efectivamente, ese es el valor. ¿Cuál sería el siguiente? Vamos a hacerlo para 290, en donde nuestro LP es 45 y nuestro teta sub E es .1125. No. Aquí en este caso les debería dar, o les debe dar, porque el valor está correcto, 1.686. El que lo tenga me verifica, por favor, que sí les haya dado. Sí, profesora. Hagamos la última que estábamos haciendo para 340. En este caso debe darles 15,594. 15,594. Sí, profe, da ligeramente diferente, pero supongo que es por los decimales. Sí, por los decimales, eso no hay problema. Ya, no hay. Y realmente, como les decía, cuando ustedes buscan las deflexiones, cuando ustedes las llevan a campo, ustedes no van a poder marcar esos decimales que están ahí porque los aparatos que ustedes utilizan para eso, en este caso el teodolito, no tienen esas aproximaciones. Entonces, no es que no importe, sino que simplemente depende la aproximación con la que tú vayas trabajando tus datos, pues así vas dando unos resultados un poquito mayores o un poquito menores, depende cómo hayas hecho la aproximación por defecto o por exceso. Bueno, entonces con eso completaríamos la casilla del X, la casilla del Y. Miren, repasemos qué llevamos. Llevamos la casilla de LP, la casilla de teta en grados, minutos y segundos y en radianes, la casilla de X y la casilla de Y. Ya aquí teniendo estos elementos hasta lo que llevamos aquí, el paso siguiente es hallar lo que nosotros estamos buscando. Lo primero que nosotros estamos buscando que es las deflexiones para poder llevar esta cartera a campo. Entonces, ya con todos los datos que tenemos, nosotros podemos hallar esas deflexiones. ¿Cómo las hacemos? Aplicando esta formulita que está acá arriba. Recuerden que las fórmulas que están en la parte de arriba son las que se aplican en cada una de las características de la curva espiralizada que estamos determinando. En este caso queremos hallar deflexiones, en este caso queremos hallar cuerdas. Por eso acá está la fórmula de deflexiones y acá está la fórmula de cuerdas. Ahora,
¿Qué nos dice la fórmula de deflexiones? ¿Qué necesito yo para poder hallar una deflexión de un punto? ¿Quién me dice? ¿Cómo podría yo hallar la deflexión de 270, por ejemplo? ¿Cómo puedo yo encontrar este valor? ¿Quién me lo dice en números? ¿Cómo reemplazaría yo esa fórmula? Sería igual a la tangente de menos 1 de 0,269 sobre 24,997. Exactamente. ¿Qué hizo la jovencita? Cogió aquí donde está Y, ella colocó 0,289. Donde está X, ¿qué colocó? 24.997. Entonces, eso que ella acaba de hacer, lo vamos a hacer nosotros en la calculadora y a ese resultado le vamos a hallar la tangente inversa. Es decir, lo pueden colocar directamente para que les dé tangente inversa de Y sobre X, teniendo en cuenta que Y es 0.28 y que X es igual a 24.99. El valor que les dé, inmediatamente me lo pasan a grados, minutos y segundos y lo comparan con este que está aquí. El que lo tenga me lo lee, por favor, para verificar que sí le haya dado el valor que está ahí. Cero grados, 39 Cero. segundos. Ajá. ¿Sí? ¿Cuánto? 0 grados, 39 minutos. ¿Cuánto te dieron los segundos? 350. 44.6. Sí, 44.6, señor. Bueno, entonces ya miren que con los decimales pues se les va alejando, pero no es tanto. Igual tengan en cuenta, creo que con estos valores da un poquito más aproximado. No sé por qué se les va con 3. Sí lo hicieron con los 3 decimales que está ahí, ¿sí? Tomaron todos los 3 decimales que tiene Sí, ahí. señor. Sí, Bueno. profe. Listo. De todas maneras, esto que está acá está con todos. Entonces, hay esa pequeña diferencia, pero no se preocupen. Bueno. ¿Qué haríamos con el 290? Lo mismo, pero entonces aquí donde está Y colocamos 1.686 y donde está X colocamos 44.943. Vamos a hacer eso. Dos grados, 8 minutos, 54.229 segundos. Bueno, este quedó como más parecido, sí, aquí está. 2 grados, 8 minutos, 54.101, ahí lo tenemos. Y hagamos el último, que es el que estamos analizando en la referencia que llevamos, que es la abscisa 340. Entonces aquí en este caso, el X es 92.639 y el Y es 15.594. Me da 9 grados, 33 minutos y 18.25 segundos. Listo, ahí está bien. Entonces ya tenemos eso. Significa que para todos los puntos restantes que no están aquí sombreados, tendríamos que coger el Y para cada abscisa y dividirlo entre el X de cada abscisa y a eso hallarle la tangente inversa para cada uno. Es decir, que aquí no podemos coger el X sub C y el Y sub C ni el teta E, sino que hallamos el X de cada abscisa, el Y de cada abscisa y con eso calculamos la deflexión para esa abscisa específica. Ahora, si yo vuelvo a colocar esto que está aquí entre esto, miren que me vuelve a dar la deflexión que nos había dado al principio. La voy a buscar acá en los datos. ¿Por qué? Porque esos datos de X y Y son los mismos. Mira, aquí tenemos que la deflexión en
El punto S es de 10 grados, 34 minutos, 56.632. Y si ustedes miran el X y el Y, también corresponden a los valores que están allá en la tabla. Entonces, como tengo los mismos valores de X y Y, pues lógicamente me va a dar el mismo valor de deflexión. Entonces, ahí podemos seguir chequeando que este último renglón nos está dando igual a los valores que teníamos de los elementos inicialmente hallados. Esta última casilla que aparece aquí en la tabla corresponde a la cuerda. Ahora, yo les había dicho, ya con este valor de la deflexión, ustedes lo pueden llevar a campo como tal para replantearlo, si es cierto. Lo pueden hacer de manera arbitraria y con esta deflexión ustedes pueden representar esa curva en campo. Pero si ya yo quiero tenerlo con unas coordenadas reales, yo necesito hallar esas coordenadas. Y para poder hallar esas coordenadas, yo tengo que tener entonces varios datos. ¿Quién me quiere decir a mí cómo están haciendo para las coordenadas? ¿Qué es lo que han necesitado ustedes para hallar las coordenadas de la curva circular, de la curva compuesta? ¿Qué datos necesitan ustedes para poder hallar una coordenada? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué necesito yo para poder conocer la coordenada de un punto cualquiera? ¿Qué necesito? ¿Qué me dice a mí la fórmula? La distancia, señor. ¿La distancia entre qué y qué? Porque distancia sí. El T y el punto. Ajá, necesito la distancia entre el punto de origen, porque me estás diciendo que es entre el T, ¿cierto? Y el punto que yo quiero conocer, en este caso, como lo estamos amarrando a unas abscisas conocidas, yo necesitaría saber cuál es esa distancia directa hasta ese punto. Directa, bueno. ¿Qué más necesitaría yo conocer para yo poder hallar las coordenadas de cada una de la 250, de la 260, de la 320? La deflexión, señor. Ya la deflexión la conoce, ya con eso lo puedes hallar. El azimut entre... El azimut. Recuerden que aunque deflexión es ángulo y azimut es ángulo, cuando tú los comparas, cada uno te está hablando de una situación diferente. El azimut te hace referencia a un norte. La deflexión te hace referencia al origen de la curva, es decir, desde la tangente de la curva, ya sea circular, ya sea compuesta o ya sea espiralizada. Te hace referencia a ese punto que tú estás tomando como cero. En cambio, el azimut viene ya de algo más generalizado porque va a partir de un norte, es decir, un solo sistema coordenado. Y recuerden que las coordenadas son las que nos representan a nosotros, es decir, Colombia, el mundo, los mapas se hacen a partir de coordenadas. Todos tenemos una ubicación específica, un punto cualquiera tiene una ubicación en la representación geográfica. Entonces, ahí es donde nosotros debemos llevar estas coordenadas, a saber cuál es la coordenada que le corresponde a cada una de estas abscisas para que encaje con el sistema que hay más global. Es decir, no es hacer la curva y llevarla de pronto a la cancha en donde no tenemos un sistema de referencia y donde ustedes no van a construir esa curva, sino que cuando ya están en campo, la parte topográfica siempre está amarrada a coordenadas. Y para yo poder decirle al aparato de que me ubique un punto, lo más fácil es que usted le diga la coordenada tal con la coordenada tal, ¿ya? Y eso se va materializando en campo. Entonces necesito conocer una coordenada anterior, porque yo no puedo hacer un traslado de coordenadas o hallar unas coordenadas si yo no tengo coordenadas anteriores. En este caso, ¿será que tenemos una coordenada anterior? O que nos sirva de referencia, nos sirva... Para el PI, señor. Tenemos la coordenada del PI. Pero recuerden que hay algo también que hay que tener en cuenta cuando vamos a hallar coordenadas. La coordenada que yo necesito saber el dato debe estar amarrada o debe estar unida por esa distancia de la que ustedes hablaban con el punto de coordenada conocida. Entonces yo me voy a ir aquí a la gráfica que tengo acá. Voy a irme a esta gráfica y les voy a mostrar algo. Si yo conozco esta coordenada del PI,
esta coordenada que está aquí. Yo conozco esta coordenada, pero realmente las coordenadas que yo estoy buscando es cada 10. Aquí a partir de mi origen son estas coordenadas que van quedando aquí. Yo necesito son esos puntos rojos que están ahí, ¿cierto? Entonces yo voy a colocar, yo conozco la coordenada del PI, es la única coordenada que me da el ejercicio. Las coordenadas que yo quiero conocer son las que están en rojo. Son estas. Quiero conocer todas estas coordenadas, desde el TE hasta el S. ¿Por qué? Porque estamos en la espiral de entrada. Estamos en la espiral de entrada. Entonces, si yo miro esa gráfica y yo estoy viendo claramente que ese punto rosado no conecta directamente con ninguno de los puntos que están intermedios entre el TE y el S. ¿Cuál es el único punto que está conectado directamente? ¿Quién me dice? El T. Claro, hay un solo punto, lo voy a poner en amarillo, más grande para que ustedes lo vean. Este punto que está aquí es el punto de enlace entre el PI y el resto de puntos. ¿Por qué les digo que es el enlace? Porque hay una distancia que une el punto PI con el punto T. Recuerden cuando hacíamos las coordenadas de la curva circular, nosotros decíamos, ¿qué elemento me une esos dos puntos? ¿Qué elemento es? La tangente. La tangente de la espiral, esta que está aquí. ¿Cierto? Ese elemento ya ustedes lo calcularon, ya lo conocen, ya saben cuál es el valor. Conocen las coordenadas de este punto. Ya tengo dos datos. ¿Cuál es lo único que me hace falta conocer? El azimut entre esos dos puntos. Entonces, esto les sirve también de recorderi para los que de pronto todavía no tienen claro la parte de azimut. Recordemos que yo les di a la entrada del ejercicio cuando se empezó el azimut de la tangente de entrada y el azimut de la tangente de salida. Entonces, ese azimut es este ángulo que está aquí, ¿cierto? Y ese ángulo que está aquí tiene un valor de 42 grados. Ese fue el azimut que me dieron. Pero deben tener en cuenta otra cosa supremamente importante. Este azimut está medido en esta dirección, ¿ya? Y este punto yo no le conozco coordenadas. Yo conozco el punto rosado. Por lo tanto, la dirección del azimut que yo necesito es en la dirección contraria, porque va desde el PI hacia donde yo voy a trasladar la coordenada. Siempre tengan en cuenta que el azimut debe ser desde el punto de coordenada conocida hasta el punto de coordenadas que se desea conocer, ¿ya? Esto es un repaso porque recordemos que esto ya lo hicimos con la curva circular, pero igual, viendo ciertas deficiencias, pues aprovechamos, como les decía, acá vamos a complementar esa parte para que nuevamente recordemos y nuevamente reforcemos y afiancemos lo que ya teníamos y lo que de pronto tengamos todavía con error lo podamos corregir a tiempo. Entonces, como yo necesito es el ángulo que va desde el PI al TE, ya este ángulo no es el mismo, porque recordemos que el azimut de ida no es el mismo azimut de regreso. Nos toca hallar el contraazimut. ¿Cómo hallo yo el contraazimut de 42 grados? ¿Quién me dice? 270. 180. Se le suman 180. Entonces yo tendría 180, ¿cierto? Que sería más los 42 que tenía, me da 222 grados. Este ángulo hacia acá sería 222 grados. Entonces ya tengo la distancia que une los dos puntos, el azimut que hay entre el punto de coordenada conocida y el punto de coordenada a conocer, y además de eso tengo la coordenada del PI. ¿Qué queda entonces? Reemplazar. Vamos a hacer el ejemplo. Recuerden que es la coordenada conocida, en este caso es 500, más la distancia. ¿Cuánto es la distancia del TE? Vamos a buscarlo en los elementos. Vamos a buscarlo acá arriba. ¿Cuánto era el TE? Mírenlo acá donde está. El TE tiene un valor de
166. Entonces tenemos 500 más 166, vayan haciéndolo en su calculadora, 166.285, que multiplica al coseno del azimut. ¿Y cuál es el azimut? 222. Entonces vamos a ver cuánto les da. Háganlo y me dicen cuánto les da. Bueno, 123.573. No, ve. A mí me dio 367,965. Bueno, ya estás más cerquita. La norte da 366.426. Verifiquen que estén metiendo los datos correctos y que coloquen los decimales de la longitud de la tangente. Miren que la tangente el valor exacto es 166.285. Colóquelo con ese valor. Sí, pero 376.426. Ahora sí. Entonces miren que si ustedes le quitan decimales, le empiezan a colocar otro valor, ya enseguida cambia la coordenada. Entonces eso da 376.426. Es más, yo lo estoy haciendo acá en mi calculadora y me da 426, 16, 26, 95, 5. Entonces así me están dando los decimales. Entonces, ahí tendríamos la coordenada norte. ¿Cómo hago para la coordenada este? Simplemente cambien. Entonces tendríamos que utilizar el este, porque en este caso son iguales. Si fuera diferente, tendríamos que cambiar el valor. Entonces tenemos el este también es 500 y donde tenían coseno colocan seno. Y eso les da 388.733. ¿Cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, miren que así como hallamos la coordenada del T, así mismo pueden ustedes hallar la coordenada del punto ET. Es decir, con el azimut de la tangente de salida y con la misma coordenada PI y utilizando el mismo valor de la tangente de la espiral, ¿cierto? Entonces ya tenemos esta coordenada, es decir, que ya tenemos un punto que va a unir, vamos otra vez a la gráfica para que ustedes lo visualicen mejor. Ya tenemos la coordenada de este punto grandote que les coloco aquí. Ya esta coordenada es conocida, ya esta acá no importa porque ya yo la trasladé acá. Ahora, desde ese punto TE, como nosotros hemos estado trazando líneas desde ese origen, porque es el que hemos tomado como referencia, yo les puedo decir entonces que a partir de este punto yo puedo trazar cualquier línea aquí. Yo puedo trazar una línea que me una, por ejemplo, este punto con este punto. No está recta, pero ustedes si la trazaran, y aquí lo estoy trazando a pulso y me queda difícil directamente con el computador, pero ustedes la trazan con una recta y eso queda una línea que une esos dos puntos. Esta línea morada simboliza un elemento que ustedes acaban ya de hallar, que es lo que se denomina cuerda, porque recuerden que la cuerda siempre sale desde el T hasta el punto. Si yo tengo esta línea aquí y salgo de acá y llego aquí al punto S, tengo la cuerda más grande que puedo encontrar en la espiral de entrada y por eso se llama cuerda larga. Todas estas cuerdas, si yo las trazo aquí, van a quedar más pequeñitas porque van a estar más cerca del punto de origen. A medida que yo me alejo del punto de origen, pues la cuerda va a ser mayor. Entonces ya tengo la cuerda, ya tendría entonces el azimut, tengo la coordenada, ya tengo la cuerda. ¿Qué me faltaría a mí, por ejemplo, para hallar la coordenada de este punto? ¿Qué necesitaría yo aquí? La deflexión, sí. Necesitaría hallar
el ángulo completo que hay desde el norte hasta ese punto que yo estoy buscándole. Ya yo sé que este ángulo que está aquí, que es el que he puesto, es igual a este de acá abajo, que es 42. Me hace falta este pedacito que yo estoy señalando. Ese pedacito que ustedes ven ahí corresponde exactamente a la deflexión que ya hallaron. Es decir, que si yo sumo los 42 más la deflexión que haya yo encontrado para cada punto, me va a dar el azimut para cada una de esas abscisas. ¿Ya? Entonces miremos los datos. Acá teníamos, las cuerdas. Miren que aquí están 5, 15, 24, 34 hasta llegar a 98. Recuerden que las cuerdas nunca llegan a ser igual a la longitud de la espiral, porque la longitud de la espiral es un elemento curvo y la cuerda es un elemento recto. Entonces, por eso aquí no va a cerrarles en 100. Siempre se les va a cerrar en un valor por debajo a la longitud de la espiral. Pero van a ser muy parecidos. Entonces, miren que si hay, con qué vamos a revisar las abscisas con las que estábamos, 290, 340. Si yo reviso la abscisa 290, que es con la que venimos trabajando, y voy a colocar aquí enseguida la 340, ¿cierto? Y ya yo tengo mi cuerda. Tengo mis cuerdas que son estas. ¿Qué azimut están ahí? Los 42 que tenía inicial más la deflexión. Si ustedes suman a 42, 2 grados, 8 minutos, 54 segundos, que sería la deflexión para ese punto, me daría efectivamente 44 grados, 8 minutos y 54.101 segundos. Vamos a verificarlo acá. Aquí lo tenemos. 44 grados, 8 minutos, 54.101. Si lo hacemos para la 340, sería lo mismo. Coger los 42, que es el azimut inicial, y a eso sumarle la deflexión. ¿Cuánto nos había dado la deflexión del punto 3? grados. Nos había dado, déjame mirarlo, 9 grados, 33 minutos, 19.47. Entonces, 42 más 9, ¿cuánto nos da? Mira, acá ya tenemos 51. Esto permanece igual al valor que tenía ya la deflexión, porque estamos sumando a la deflexión que tiene valores fraccionarios. Tenemos un ángulo que es cerrado, 42 grados, no tiene minutos, no tiene segundos, entonces es fácil la sumatoria en este caso. Si los tuviera, pues se le suman los minutos y se le suman los segundos. Entonces nos daría 51 grados, 33 minutos, 19.14 segundos. Miren que aquí nosotros tenemos el azimut final. ¿A qué sería igual? A sumar los 42 grados que teníamos más la deflexión completa. ¿Cuánto era la deflexión completa? Los 10 grados, 34 minutos, 56.632 segundos. Eso sería lo que nosotros sumáramos acá. Deben tener en cuenta, y me voy a ir nuevamente a la gráfica, deben tener en cuenta que esto que acabamos de ver, y se lo recalqué bastante al grupo de la mañana, depende, esta sumatoria depende, no es que ustedes van a coger en el cuaderno de que siempre debo coger el azimut de entrada más la deflexión es igual a tanto. No, no lo cojan como una fórmula específica. De pronto para una curva con estas características, pues le va a cumplir porque sería muy semejante. Pero si ya la curva está invertida, es decir, que ya no tiene el pico, el PI no va arriba, sino que va abajo, o ya la curva es izquierda, entonces tenemos que ya el ángulo de deflexión, el ángulo de azimut va a ser totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre les recomiendo? Y les voy a dar el mismo consejo a los dos grupos. Ustedes miren la figura y miren hacia dónde van marcándose los ángulos.
Ya este ángulo ustedes lo conocían, 42, pero yo necesito y me hace falta este pedacito de aquí. Entonces se supone que si este era 42, este ángulo de aquí hasta acá va a ser más grande. ¿Por qué? Porque miren que todo lo que faltaba por sumar. Entonces el mismo dibujo les está diciendo a ustedes que hay que sumar algo. Ahora, la pregunta segunda sería, ¿qué es lo que le voy a sumar yo? Entonces debo tener en claro que cuando yo tengo una línea que pasa por un punto, cuando trazábamos la línea, recuerden el concepto de deflexión que lo explicamos, eso corta aquí en un punto. Por lo tanto, este angulito que se está formando aquí es un ángulo de deflexión, ¿ya? Es la prolongación de la cuerda, es la línea que corta y forma el ángulo de deflexión. Entonces, si yo cojo esta azimuth inicial y le sumo este pedacito que está aquí, que corresponde al ángulo de deflexión, yo encuentro el azimuth de este punto que tengo aquí, el azimuth de este punto. Lo mismo pasaría para el punto anterior, solo que la deflexión, cada vez que yo me vaya acercando al origen, pues va a ser más pequeña. Y a medida que me voy alejando de él, la deflexión va a ser mayor. Es decir, que acá estos primeros ángulos van a ser menores que los ángulos finales. Entonces, miremos acá cómo nos dieron esos ángulos. Miren que los primeros eran 42, no había mucha diferencia entre el inicial que era 42 cerrado. Aquí está casi igual. Después pasa 43, 44, 46, 49, hasta llegar a 52. A medida que nos fuimos alejando del origen, vamos teniendo entonces ángulos más grandes, porque cada vez vamos sumando deflexiones que son acumuladas. Entonces, siempre el ángulo de deflexión, entre más alejado esté, va a ser de un valor mayor. Entonces, miren que hemos completado las tres cosas que necesitamos para hallar coordenadas. Que eran una coordenada inicial, ya la tenemos, que es esta que está aquí. Una cuerda, ya la tenemos, que es esta casilla que está aquí. Un azimuth, ya lo tenemos, que es este que está aquí. Entonces, ¿cómo hallo yo la coordenada este de la 290? Simplemente reemplazando, pueden ustedes hacerlo en su calculadora, esta coordenada que tenemos aquí, que es la este. Miren que aquí tenemos el caso de que las coordenadas son diferentes, no como en el caso anterior, que teníamos 500 y 500. Acá tenemos 388 y 376. Pues para las este debemos utilizar este valor que está aquí. Para las norte debemos utilizar este valor que está acá. ¿Con qué distancia? Esta distancia que está aquí de 44. ¿Con qué azimuth? Esta azimuth de 44 grados, 88, 8 minutos, 54 segundos. Entonces vamos a hacerlo y vamos a hallar la coordenada este de la abscisa 290. Me avisen cuando la tengan, metan los datos y cuando lo tengan no lo borren para poder hallar entonces las dos coordenadas de abajo, la coordenada de la 340 y la coordenada de la abscisa del punto S. Me avisan, estoy aquí pendiente. Profe, la este me dio 420.119. ¿Cuánto te dio? 420.119. Con los datos que tienes ahí. ¿Seguro con los datos que están ahí te dio eso? Hasta el momento sí, no sé si algún compañero le daría igual o diferente. Vamos a Profe, ver. a mí la norte me dio 408,697. No, ahí no haya. Ah, pero es que ya, perdón, tú estás diciendo la norte sí, 400. Sí, la norte sí me dio. Ah, bueno, recuerden que la norte con coseno le hay. La este me da lo mismo. 420,1. 420, ¿qué? 0,59 o te dio diferente. No te alcanzo a escuchar.
¿Alguno que lo haya hecho? De pronto él tiene problemas con el audio. ¿Alguien más que lo haya hecho? ¿Cuánto le dio la este? Me dio 420,118. Bueno, de pronto, y la otra 408, ¿sí les dio? 697. Sí, también. Y están utilizando todos los decimales. Revisen los datos porque es que una les está dando muy parecida y la otra... Revísenlo, por favor, que yo tengo aquí en la mano el celular y no puedo meter grados, minutos y segundos, no tengo calculadora de la otra. Entonces, para que metan los grados, minutos y segundos en la calculadora completos como están. Y metan 388.793. A ver si de pronto va que se le faltó algún datico o si son los decimales. Profe, sí da 420, 119. Ah, bueno, entonces debe serlo. Y metieron el azimut igualito, así como está, 44 grados, 8 minutos, 54.101. Así, con todo. Sí, Bueno, profe. listo. Entonces, Sí, señora. bueno, entonces, ahí tendríamos las dos. Vamos a chequear entonces la parte del 340. Vamos a ver cómo nos va con estos valores de acá abajo. Vamos a ver qué tan cercanos nos dan. Vamos a hacer primero la coordenada norte, que fue la que más nos coincidió, que nos debería dar 434, 836. Vamos a ver cómo nos da. La norte tienen que utilizar 376, 426. Sí, me dio exactamente igual. 34.835. Listo, Carlos. Bueno, entonces vamos a mirar esta, la de la 340, a ver si nos acercamos más con esta, porque aquí las nortes sí nos están dando todas igual. A ver si de pronto fue que yo me equivoqué aquí al transcribir algún dato. De pronto por eso está el error, porque es que los datos sí deberían coincidir. Muy cercanos, pues, bastante cercanos. La este me da 462,369. Bueno, miren que ya esta está más parecida. Y debe ser que acá hay algún datico que de pronto algún número que se fue, que no es, pero miren que acá ya está dando más parecida. 462.30. ¿Qué te dio? 369. 369. Ya por lo menos empezamos con esto. Y vamos a hallar las dos últimas. Vamos a hallar la este de la 345. Es decir, que tendríamos que tener una cuerda de 98.635. Y este sería el azimut. Vamos a hacerlo con esa, a ver cómo nos va con la última. Con la este me dio 467,132. Bueno, entonces ahí estamos. Tenemos como un pequeño desfase con 467,132. Listo. Y la A norte. mí me da diferente. ¿Pero por qué le da? Ajá. Me da 466.532. Pero no podría porque están tomando los mismos datos. Algún datico están metiendo erróneo. Sí, pues, se usa la coordenada este, ¿cierto? Para la este viene siendo esta, 388.793. 388.793. Se utiliza la distancia que es 98.635. Okay. Yo había puesto un 1, yo había puesto 193. Ah, ya, listo. Es que eso es lo que yo estoy viendo, que de pronto hay algún datico que están metiendo en la calculadora, que eso es
les cambia mínimamente, pero les va a cambiar. Entonces, ojo con eso, que el ejercicio es más que todo de cuidado. Por eso les decía, no es la dificultad, sino el cuidado que se tiene al momento de ingresar los datos. Por eso es bueno siempre revisar la calculadora que esté en el sistema que necesitamos, que no nos vaya a estar dando resultados erróneos, que la calculadora que utilicemos sea la que nosotros manejamos diariamente, es decir, que la entendemos, sabemos cómo funciona y que no vaya a ser una calculadora que nos presten el día del examen, porque muchas veces de una marca a otra, pues las funciones empiezan a variar y uno no encuentra cómo a veces utilizarlo. Entonces, la idea es que usted coja su calculadora y sepa cómo está configurada y cómo son las teclas y si está bien, para que no vaya a haber ningún error. Eso lo deben hacer con tiempo antes del parcial, es decir, ver que ustedes entiendan su calculadora y que esté perfectamente configurada. Bueno, entonces miren que aquí tendríamos lo que son las coordenadas este y las coordenadas norte de la espiral de entrada. Como sabemos que la espiral tiene 3 elementos, tendríamos que hallar también las coordenadas del círculo y de la espiral de salida. ¿Ya? Del círculo y de la espiral de salida. Entonces yo les voy a explicar de manera aquí ya, porque este es el círculo y tiene un procedimiento muy similar a lo que ya se hizo con la curva circular. Se hallan las deflexiones de la misma forma, pero voy a aprovechar también para hacerles un recorderis de cómo trasladar en las coordenadas y para que miren los ángulos que se dan en una curva espiralizada y que se pueden tener en cuenta acá. Vamos a mirarlo también en la gráfica como tal. Entonces, hasta aquí terminamos la espiral de entrada. Vamos a mirar entonces lo que sería la deflexión de la curva circular que está entre esas dos espirales. Entonces, ¿de dónde a dónde va? Va desde el punto S hasta el punto CE. ¿Ya? Donde termina la espiral comienza el círculo y hasta donde termina el círculo y comienza nuevamente la espiral de salida. Esto que tenemos aquí, esta casilla que tenemos aquí, es simplemente nosotros las deflexiones que se hallan normales, así como coger y poner el 0, 0 y entonces empezar a buscar la subcuerda, la deflexión por metro, el grado de curvatura y deflectar, ¿ya? Deflectar. Esto no tiene ningún cambio con respecto a lo que ya miramos. ¿Dónde les voy a reforzar? Que también pues ya se había mirado y los ejemplos que estaban también, que se habían propuesto, también mirábamos desde el origen. Pues vamos a reforzar lo que es la parte de coordenadas y cómo es la parte de azimut. Entonces me voy a ir nuevamente a la gráfica para que ustedes puedan entonces mirar estos ángulos. Voy a irme a una que no está rayada, que está acá en la parte de arriba. Esta de aquí. Bueno, no está tan rayada, va. Esta no sirve más. Entonces miren lo que vamos a hacer. Nosotros teníamos esta coordenada de acá, la trasladamos a este punto de aquí. Voy a ponerlo más grandecito para que ustedes lo vean. La trasladamos aquí y con ese fuimos hallando puntos intermedios aquí en esta espiral de entrada. Y llegamos a este punto S. Es decir, que este punto que yo tengo aquí ya tiene coordenada conocida. Si yo tengo un punto de coordenada conocida dentro de la espiral, dentro de la curva circular, ya yo puedo trasladar trasladar esa coordenada a cualquiera de las abscisas de esa curva circular. Yo lo puedo hacer trasladándolo de aquí hacia adelante, es decir, desde el punto S hacia cualquier abscisa, o puedo hacer un procedimiento alterno que es tomar y trasladar esa coordenada al origen. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que acá ustedes tienen que hallar las cuerdas una por una, así como lo hicimos para la espiral? Pero que cuando lo hacemos desde el origen, siempre la distancia entre el origen y los puntos que yo voy a hallar aquí de coordenada
van a estar ubicados a la misma distancia. ¿Por qué? Porque ese valor es igual al radio, ¿cierto? Tenemos ese valor. Ahora, como para coordenadas necesitamos primero un punto de coordenada conocida. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Como ya tienen este punto de coordenada conocida, trasladan esa coordenada a este punto. ¿Y ese punto cuál es? El origen. ¿Ya? Si lo van a hacer por este método. Si no, desde aquí ustedes inmediatamente trasladan a cualquier abscisa. Están cualquiera de los dos. Les voy a explicar el que tienen que hallar una coordenada adicional, que en este caso es la coordenada de O. Entonces, cuando yo estoy aquí, yo necesito saber el azimut de esta línea que une el punto, voy a colocarlo aquí, S, una línea que une el punto S con el origen. Ya, yo necesito saber cuál es el azimut. Entonces, miren lo que pasa. Voy a ponerlo un poquito más delgadito para que ustedes lo puedan identificar mejor. Miren lo que pasa. Yo tengo este norte igual. Tengo este norte aquí. Es el mismo, porque los nortes, recuerden que un plano tiene un solo norte. Entonces, yo hasta aquí, voy por aquí, tengo ese mismo valor de aquí de 42. ¿Cierto? Habíamos dicho que si seguimos hasta acá, teníamos el valor de la deflexión, en este caso la deflexión final. 51. ¿Por qué la deflexión final? Porque ya estamos en el punto S. Recuerden que la deflexión final se produce al final del elemento. En este caso, aquí tenemos la deflexión final de la espiral, que ya la conocemos, que son los, no me acuerdo cuánto fue que nos dio. 51 grados. ¿Cuánto? 51 grados, 30. La deflexión final fue... No, 10 grados, 34 minutos, 56. Esa fue la deflexión final que teníamos. Entonces ya yo sé cuánto vale todo este ángulo hasta aquí. ¿Cierto? Ya yo puedo saber toda esa deflexión. Pero miren lo que pasa. Cuando hablamos de los elementos que hacen parte de una curva espiralizada, decíamos que teníamos unos puntos súper importantes y los voy a colocar en otro color. ¿Cuáles son esos puntos? Estos tres que voy a señalar aquí. Este que está aquí y este que está aquí. Aquí, este sería el PI de la espiral de entrada. Ese que está acá sería el PI de la tangente de espiral de salida. No, el PI de la curva circular. Y este que está acá sería el PI de la espiral de salida. El primero es de la espiral de entrada, el segundo es de la curva circular y el tercero es de la espiral de salida. Ahora, yo tengo claro que este angulito de aquí, miren que está aquí, tiene un nombre. ¿Quién me dice cómo se llama este ángulo que yo estoy señalando aquí? ¿Cómo se llamará este ángulo? Que ahí se ve un poquito, aquí se ve este ángulo. Teta E, señor. Teta E. Perfecto. Ese ángulo es teta E. Entonces, si yo quiero saber cuánto me da 42 más el ángulo que me forma esta línea, que es la que yo estoy haciendo, ¿cierto? Que va desde el PI hasta el otro PI, entonces yo tengo que sumarle este angulito. Es decir, que para poder hallar el azimut de esta línea roja, yo tengo que hallar 42 más teta E. ¿Por qué? Porque esta línea roja que yo tengo aquí va a ser la línea que me va a unir el PI de la espiral de entrada con el PI de la curva circular. ¿Ya? Tengo esas dos. Entonces ya yo sé que esto vale 42 y que esto vale teta E. Ya tengo este azimut. Sin embargo, ¿cuál es el azimut que yo necesito? El de la línea verde. Recuerden que estábamos hablando que íbamos hacia acá. Como yo necesito el azimut de esta línea verde y esta línea roja es tangente a la línea verde, aquí mira, aquí se ve claramente que hay un ángulo de 90 grados. Entonces,
para yo poder tener todo este ángulo que llega hasta acá, a esto que ya llevaba yo le sumo ¿cuánto? 90. Y ya tengo ese ángulo. Ahora, les había dicho en la parte inicial, cuando yo voy a trasladar coordenadas, primero debo saber cuál es la coordenada conocida. Como esta es la conocida, la que tenemos ahora, este es el azimut que yo utilizo para trasladar la coordenada desde el punto S hasta el origen. ¿Ya? Y traslado la coordenada aquí. Sí, dígame. Disculpe, ¿dónde está el ángulo de 90 grados? Que no vi bien. Les voy a compartir otra imagen que esté totalmente limpia y se los voy a volver a decir. ¿Sí? Está bien. Vamos, voy a detener la presentación y les voy a poner una imagen en Paint totalmente limpia. Ya, déjenme un momentito. Vuelvo a abrirlo para hacerles las líneas soliticas nuevamente y a ustedes les quede un poquito más claro. Ya voy. Listo, bueno, miren que aquí ya están viendo nuevamente la curva espiralizada en Paint. Sí, señor. Bueno, entonces miremos, aquí vamos a tener algo. Nuevamente tenemos aquí la tangente de la espiral y voy a colocar aquí los 3 PI. Este PI y este. Vamos a colocarlos en rojo de pronto para que se vean este y este. Listo, ahí tengo los 3 PI y tengo esta línea. Entonces vamos a mirar ahora cómo quedaría. Yo tenía esta línea que une esto. Esto aquí me daría el ángulo de 42 grados, ¿verdad? Que era lo que teníamos. Pero decíamos que esta línea tangente que sale aquí, esta que he trazado en verde, que pasa por el PIE de la tangente de entrada, pasa de forma tangente por el punto S y pasa por el punto PI de la curva circular, es tangente en este punto que voy a señalar aquí. Aquí está el punto de tangencia, porque acá esto es un PI, ¿ya? Entonces, este angulito que voy a señalar aquí en naranja, este que está aquí, corresponde a teta E. Es decir, que yo tengo un azimut hasta acá, miren que lo estoy colocando en otro color, igual a 42 más teta E. Hasta ahí voy. Pero yo quiero es el azimut que me una el punto S con el origen. Sería este punto de aquí con este punto de acá. Como aquí hay 90, a lo que ya yo tenía, tengo que sumarle 90 grados para que me dé todo este ángulo que está acá. El que llevaba hasta aquí, más los 90 que recorro ahora. ¿Ya? Y obtengo el ángulo mirando hacia acá. ¿Por qué mirando hacia acá? Porque la coordenada que yo conozco en este momento es esta. Y necesito la coordenada de este, que ya la tengo. Necesito la distancia, que ya la sé, porque como les había dicho, es el radio. Y necesito el azimut, que es la sumatoria de estos valores. ¿Ya? 42, que era el ángulo que tenía, más el valor de teta, más el valor de 90 grados, y que me va a dar todo este ángulo que yo tenía acá. ¿Ahora sí les quedó claro esta parte? Sí, profe, a mí sí. Listo, entonces miren para qué nos sirve eso. Como miren que ya hemos trasladado las coordenadas. Empezamos aquí en el PI. Luego la trasladamos acá. Con esta coordenada hallamos cada punto aquí en la espiral. Llegamos a este punto azul. De este punto azul trasladamos a este punto naranja. Ya todo esto tiene coordenada conocida. ¿Qué me hace falta a mí? Conocer las coordenadas que vienen aquí en la curva circular. ¿Cierto? Yo necesito conocer las coordenadas de la curva circular. Todos estos puntos están amarrados al centro de la curva a través de el radio. Todos esos puntos están amarrados a través del radio.
Entonces, ¿qué necesito yo para poder hallar las coordenadas de esos puntos? 1, la coordenada inicial. Ya yo conozco la coordenada del origen. 2, la distancia. Ya yo conozco el valor de radio. 3, el azimut. Conozco el azimut que va hacia acá. Pero como ahora voy a conocer las coordenadas de todos estos puntos, el azimut que necesito debe ir en sentido contrario. ¿Qué tengo que hacer yo para encontrar este contrazimut? ¿Qué tendría que hacer? ¿Quién me dice? Así como hallamos el contrazimut de 42. ¿Cómo lo hallamos ahora? 180. Le sumamos 180. Entonces, para encontrar el contrazimut a lo que ya teníamos, en este caso, le sumamos 180 y tendríamos el contrazimut. Ya teniendo esta coordenada, teniendo el radio y teniendo el azimut, yo puedo entonces hallar cualquiera de las coordenadas que tenemos ahí. Cualquiera. En este caso, las de O se están hallando a partir del S, porque mira que yo estoy amarrando acá. Yo no estoy amarrando el origen. Acá no hay ninguna línea que me una el TE con el origen. Para poder amarrar coordenadas debe haber una línea que una los puntos. Además de esto, miren que aquí yo estoy hablando del azimut de esta línea. ¿Cómo hago yo para saber este angulito de la mitad? Recuerden que cada vez que hacemos las curvas, nosotros chequeamos algo, que la deflexión debe ser igual a la mitad del ángulo subtendido. Entonces, si yo tengo la deflexión, si yo la multiplico por 2, me da el ángulo subtendido. Si tengo el ángulo subtendido y lo divido entre 2, me da la deflexión. Entonces, yo puedo jugar en cualquier momento con esas fórmulas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso ya lo hemos venido diciendo desde que empezamos a hacer las curvas circulares, de que cada curva está amarrado a una deflexión y a un ángulo subtendido, y eso es lo que nos hace relacionar el chequeo que nosotros venimos haciendo de que el delta principal debe ser igual a la deflexión. El delta principal es igual a la deflexión por 2 o el ángulo subtendido es igual a 2 veces la deflexión. Ah, sí, claro, mira. Veníamos por aquí, ¿verdad? Hallamos las coordenadas de O. Ya O sería un punto de... Voy a borrar esto nuevamente. Voy a borrar esta. No le voy a dar guardar. Voy a volverla a abrir para que nuevamente esté la plantilla en blanco. Y voy a compartirles. Bueno, nuevamente estábamos aquí, les decía, pasamos las coordenadas de aquí, acá, y luego esa coordenada la llevamos acá, ¿verdad? Esta coordenada ya la tenemos ahí. Ya tenemos también el azimut que hay de el punto S al origen. Ese punto que es medido en esta dirección. ¿Por qué? Porque necesitamos, esta era la conocida, y con ese azimut hallamos la coordenada de O. Cuando ya tenemos este punto con coordenadas conocidas, es decir, que ya nosotros las hallamos, ya este punto no es un punto cualquiera, sino que ya tiene unas coordenadas definidas, cualquier línea que me una el origen con la curva circular tiene un valor igual al radio, ¿ya? Entonces ya tenemos distancia. Ahora, nosotros podemos hallar el contrazimut, que era lo que habíamos dicho, hallando el ángulo inverso de este. En este caso, para el ángulo que tenemos aquí, tendríamos simplemente que adicionarle 180 y con eso podemos tener el azimut que va desde esta línea hacia acá, en dirección opuesta. Y estos ángulos son los que yo les vengo diciendo, que estos ángulos son los ángulos subtendidos, y como ya conocemos las deflexiones,
el ángulo subtendido es siempre el doble de la deflexión, que es lo que nosotros hacemos en el chequeo. Cuando nosotros hallamos la última deflexión, siempre decimos que tiene que ser menor, igual a la mitad del delta. Y recuerden que el delta es el ángulo subtendido entre el PCE, el origen y el PT. Entre de la curva compuesta también tendríamos que verlo con cada una de las curvas. Entonces aquí se aplica lo mismo. Aquí tendríamos ya no se va a llamar PC, sino que se va a llamar EC. Tenemos el mismo origen y tenemos el CE. La forma es igual, lo que cambia es la nomenclatura. Pero siempre vamos a tener que este ángulo que se forma aquí, ya un momentico, este ángulo que se forma aquí va a ser en una curva circular, siempre va a ser igual a delta C. Este ángulo de aquí va a ser igual a delta C y que la deflexión siempre va a ser igual a delta C medio. Eso no va a cambiar porque eso ya viene desde la curva circular. Adelante. Bueno, para hallar los azimut de las abscisas de la curva circular, entonces se sumaría el contrazimut que se halló, que va del origen a ese, más las deflexiones. Ojo que tienes que mirar la gráfica, porque si te das cuenta y te lo voy a pintar, es decir, tienes que analizar, ya aquí queda cuestión de analizar. La deflexión se va tomando desde aquí. Miren que se lo estoy diciendo claramente. La deflexión siempre se va tomando desde la tangente hacia donde usted tenga los puntos. Y este ángulo de aquí, yo no le puedo sumar un ángulo que viene de por acá, porque eso no tiene ninguna, como dicen por ahí, eso no pega con nada. Es decir, no tienen ningún tipo de conexión. Los ángulos que tienen conexión con este azimut que ya tú conoces son estos que están acá y que son simultáneos. Entonces lo que tienes que es que correlacionarlo. Ya te dije, puedes utilizar la conversión cuando tienes deflexión, lo puedes pasar a ángulo subtendido, o cuando tienes ángulo subtendido lo puedes pasar a deflexión por la relación que existe entre los dos. ¿Ya? Con uno de los dos que tengas, tú lo puedes convertir en el otro, por lo que les acabo de mencionar, de que ellos están en una relación en donde siempre se debe cumplir el chequeo que hemos venido haciendo para las curvas. Pero aquí en ninguna parte, es decir, este ángulo que está aquí no lo puedes sumar acá porque tú no sabes ni cuánto da todo esto, es decir, y dispara para acá, donde tú realmente lo que estás buscando es este angulito que está aquí, este que estoy sombreando, por ejemplo. Ya, este angulito es muy diferente a este ángulo que tienes hacia esta línea de deflexión. Entonces, les doy la misma recomendación de entrada. Tienen que mirar cuál es el ángulo que suman, porque yo puedo hacerlo. Eso lo puedes hacer cuando deflectas directamente desde el EC. ¿Por qué? Porque yo tengo el EC, que es esta línea, y ahí sí puedo sumarle las deflexiones. Pero cuando lo haces del origen, ya la figura mira que toma otra forma diferente. Acá toma otra forma diferente y los ángulos también son diferentes. Entonces, dependiendo de dónde lo tomas, si lo tomas desde el EC o lo tomas desde el CE, sí lo puedes apoyarte con las deflexiones. Pero si lo tomas desde el origen, no lo puedes hacer porque no es el mismo ángulo. Señor, una pregunta, señor. Dígame. La coordenada tiene que ser igual a la del PI, la del LO. Debe ser igual a la del PEI, no. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Dónde está eso? ¿La coordenada de cuál? ¿Del origen? Exacto, el origen. No, mira que yo te las di acá, ¿ves? Estas fueron las que miramos ahora rato. Las coordenadas del origen son 349 y 492. No están, porque recuerda que la del PI son 500, 500. Aquí me equivoqué, aquí coloqué 0. Esta es PI. Esta coordenada es PI. La PI es 500, 500. Y con el traslado llegamos a la coordenada de O. Aquí. La O, el origen es 349.919 y la es 492.135. Pero, señor, lo que me di cuenta acá. ¿Una qué? Bueno, algo que estoy analizando acá, que se puede hallar la coordenada del LO con las coordenadas del LI, del PI.
Ah, sí, claro, tú la puedes hallar con directamente, pero entonces lo que yo les decía la vez pasada, debes tener claridad del ángulo de azimut, porque entonces tiene que ser la línea que une la externa, es decir, la línea que atraviesa la curva y Pero llega vea, hasta acá, señor, y llega acá el hasta... SUE lo tenemos, y tenemos también el radio, tenemos la distancia. Y la azimut es 180 porque va perpendicular al PI, el origen. ¿Cuál? ¿Cuál azimut? Ya va, aquí no sé si tengo la... ¿Dónde quedó la curva que tenía? Me perdió la curva. La gráfica. ¿Será que se quitó? Está más arriba, señor. No la veo. La que teníamos trabajando. No, no está. Ah, sí, aquí está. Pero ya está rayada. ¿Cuál es el azimut que tú dices? Profe, usted puede darle donde dice borrar y ahí puede borrar las líneas que ha hecho. No quiere borrar. No, mira, ya le doy, no me quiere borrar. Le doy O borrar sea, y pero borrar. tiene que pasarlo por encima de las líneas. Con el borrador, déjame para ver. Ajá. Ah, ya, listo. Ok. Vayan hablando mientras que son un poco de puntos. Dígame, el joven. Señor, el PI, bueno, de PI a la curva circular está el SUE, esa distancia de ahí a ahí. Sí. Y la distancia de la curva circular al origen sería el radio. Entonces la distancia de PI al origen sería la suma de esas dos, del SUE más el radio. ¿Y el azimut? ¿Ya lo tienes? Sería 180, señor. 180, ¿y de dónde sacas ese 180? ¿De dónde? Si el azimut viene desde acá, ve. Te lo voy a colocar. El azimut viene desde acá arriba. El azimut está aquí. Aquí tienes 42. Ah, tú dices este sí completo. Este es el que tú dices. Exacto. Ya, mirándolo como totalmente vertical El problema es que tienes que tener seguridad de que estás totalmente vertical. Ya. Y esa es la seguridad que muchas veces no tienen, porque a veces las curvas no quedan totalmente, sobre todo cuando tenemos curvas que no tienen los mismos elementos. Ah, okay. O cuando, por ejemplo, las espirales no son iguales, ¿cierto? Claro, porque entonces ya los puntos se te corren y ya esa simetría que de pronto tú podías tener no la vas a encontrar, entonces el punto ya aparentemente quedaría centrado, pero realmente no lo está. Entonces, a veces ante esa inseguridad es mejor irse por los puntos conocidos de acá. Igual, tú puedes chequearlo con esos datos y mira a ver si llegas al mismo valor, a ver si en este caso te está coincidiendo completamente y llegas acá. Porque no te debe dar valor diferente, ¿ya? No te puede dar un valor diferente. Por cualquier método que tú utilices, ya sea que lo hagas acá, que lo traslades aquí, por ejemplo, al LT y que del LT te vayas al CE aquí, por ejemplo, y de aquí te cojas hacia acá, te tiene que dar el mismo resultado, porque el punto no puede cambiar de coordenada. No importa por dónde lo analices, siempre te tiene que dar. Lo mismo que si tú haces las cálculos de los puntos intermedios a partir de este punto o a partir de este punto, te tienen que dar igual que si los haces desde el origen, porque simplemente son metodologías diferentes, más no son situaciones que de pronto te ofrezcan resultados totalmente apartados unos de otros. Ya, porque la curva tú la pones en el campo con unas coordenadas y es esa curva independientemente de dónde la tengas tú que trasladar. Recuerden, por ejemplo, cuando uno tenía en topografía puntos inaccesibles. Cuando teníamos ese tipo de puntos, uno se amarraba a unos puntos que no eran los normales para poder llegar a ese punto inaccesible. Entonces, acá también tú puedes utilizar eso, pero debes saber realmente de dónde te estás amarrando y si vas a llegar o no vas a llegar. Bueno, entonces, listo. Miren entonces que con eso nosotros tendríamos dos elementos de los tres. Dos elementos de los tres. En este caso tenemos las coordenadas de la espiral de entrada, las coordenadas de la espiral de la curva circular y nos quedaría faltando las coordenadas de la espiral
de salida. Ahí